como se decía hace un momento, se presentaba la telemedicina como habilitante para la tecnología blockchain e interoperabilidad de datos. Esto tiene que ver principalmente porque claramente veníamos de un estado donde las tecnologías, en cierta forma, antes del COVID, lo vamos a hablar, estaban, ¿cierto?, un poco pujantes, pero con muchas deudas todavía en la implementación y claramente hoy día la telemedicina, dadas las condiciones, de lo que han hablado en todas las presentaciones anteriores y vamos a seguir hablando durante las siguientes, es que efectivamente es un habilitante para no solo incorporar el blockchain como uno de los temas que vamos a hablar hoy día, sino que también impone, ¿cierto?, la necesidad de incorporar otras tecnologías que también vamos a tocar y de alguna manera es acelerar el proceso del cambio de la evolución de los sistemas de salud. Como les comentaba, ahí está un poco mi declaración y conflicto de intereses en que estoy actualmente y que se hizo hace un rato mención. Hoy día vamos a ver en una situación más de carácter estratégico, mi posición es del lado del acceso, de cómo las tecnologías impulsan, ¿cierto? Perdón, cómo las tecnologías son impulsadas, perdón, a través de distintos escenarios y distintas situaciones que se nos imponen al momento de entregar un contexto de atención. El problema lo vamos a tratar también con cierto grado de profundidad. El COVID-19 como el gatillante, la telemedicina como estrategia y habilitación. Vamos a hablar de la oportunidad propiamente tal que se tiene con la tecnología blockchain, principalmente la interoperabilidad que se ha hablado de cierta forma anteriormente, y bueno, el blockchain propiamente tal, junto con una Snapbox, que es la prueba de concepto que tenemos en Snap, que es la empresa a la cual dirijo, me toca dirigir con un extraordinario equipo que tengo. Bueno, para dar un poco el contexto, yo creo que estas cosas, si bien nosotros las conocemos, creo que es súper importante entender el por qué hacemos las cosas. No es adoptar tecnología por adoptarla, lo que buscamos es modificar de alguna forma lo que venimos haciendo porque nos hemos dado cuenta de que estamos al debe, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que estamos al debe por varias situaciones. Principalmente la pandemia nos vino a enseñar, de alguna forma, para decirlo suave, lo que nos hacía falta para llegar de mejor forma con entregas de salud hacia las personas. Y hoy día el contexto, esto tiene que ver con, insisto, una forma de diseño, ¿sí? Hoy día creo que es el momento, estamos en una situación histórica en la cual podemos dar un paso por incorporar tecnologías de gran disrupción, como por ejemplo el blockchain, ¿sí? Y hoy día tenemos un contexto donde, esto ya lo sabemos y son datos que están muy disponibles en una población que envejece, ¿cierto? Sobre todo en Latinoamérica, muy poca tasa de natalidad, costos descontrolados, una alza histórica, con una subida inflacionaria importante, sobre todo actualmente en casi toda Latinoamérica y el mundo. Tenemos un aumento de pacientes crónicos. Nosotros en Chile, con una medición 2019, tenía una medición que hay al menos 11 millones, en un país de 18 millones de personas, tenemos 11 millones de crónicos que tienen al menos dos patologías, lo cual es alarmante. Siento que más del 50% de la población en un país tan pequeño como Chile tenga un nivel de cronicidad que parece ir un poco descontrolado. Tenemos sobre y subtratamiento, es decir, tenemos problemas de información, derechamente. No es atención a la calidad de la atención, sino que es respecto a que tenemos problemas de trazabilidad o de continuidad de información que nos hacen caer en sobre y subtratamiento, como también sobre o infradiagnóstico, ¿cierto? Que son problemáticas principalmente asociadas a la disponibilización de información en el punto de contacto del paciente con su atención de salud, ¿sí? Vamos a ir desglosando estos puntos más adelante. Incentivos desalineados, claramente en casi toda Latinoamérica también tenemos la situación, tenemos salud pública, salud privada, con incentivos normalmente muy distintos, ¿cierto? Que de alguna u otra manera traen perjuicios a la sociedad porque la salud se mira de manera totalmente distinta dependiendo de dónde uno la mira. Tenemos también nuevos canales, los cuales también vienen a irrumpir y lo vamos a tocar a continuación, es decir, nuevos canales de atención, lo que nos desafía a que debemos integrarlos en un sistema, ¿sí? Y aquí, insisto, siempre voy a ir haciendo el link con blockchain propiamente tal como tecnología habilitante para esta evolución del modelo. Y bueno, obviamente tenemos problemas, y más que problemas, tenemos riesgos permanentes en cuanto a seguridad de información
y ciberseguridad, que son dos cosas distintas, pero que de alguna u otra manera buscan que pongamos foco en que la información de salud es tan importante como también la bancaria, ¿cierto? O más aún inclusive, y que esta es, y cada vez más, es objeto de ataques de carácter de ciberseguridad o bien seguridad de información al interior o en los mismos establecimientos de atención de salud, lo cual también pone alto riesgo. Bueno, y nuestros sistemas de salud en general en el mundo, y yo creo que en Latinoamérica somos un claro reflejo de ello, nos hemos encargado en ser expertos en fragmentar. Y esto tiene que ver porque los sistemas de salud los hemos diseñado desde el prestador normalmente y no hemos mirado quizás nuestro sujeto, que es el paciente. Y los servicios que hemos diseñado, los hemos diseñado a través de silos, ¿cierto? Se habla mucho de que en salud estamos presos de los silos, por tanto, tenemos un sistema desde el diseño intra y extra fragmentado. Cuando digo intra, me refiero a que, por ejemplo, en materia de tecnologías, están cada una desde sus sistemas y que entre ellas, incluso a veces interinstitucionales, no conversan o no interoperan, para hablar del concepto técnico. Entonces esto es dramático porque de una u otra forma hay información contenida en cada uno de los silos que de alguna manera interviene o no complementa el paso siguiente de la continuidad de la atención cuando el paciente es uno solo, ¿cierto? Y yo pongo esa imagen porque a mí me encanta que hagamos la reflexión sobre cómo tratamos al paciente, al final casi como un rompecabezas, sin interactuar con las demás áreas que al paciente le tocan. Por tanto, tenemos ahí silos de información incluso en la continuidad de atención. Y en la extra fragmentación nos referimos principalmente a cómo nos ponemos en posición hacia el paciente con la entrega de salud y diciéndole, mira, este es ambulatorio, este es secundario, ¿cierto? Este es terciario en cuanto a niveles de atención, esto es imágenes, esto es atención médica, esto es terapéutico, cuando no hay continuidad tampoco ni interconexión entre ellos. Y esto va a encontrar la tendencia. Michael Porter, padre del management moderno, ¿cierto? Y creador con varios autores del Value Based Healthcare o la salud basada en valor, habla sobre el error que tenemos en cuanto a diseño. ¿Y esto por qué se los planteo? Porque más allá de hablar de una tecnología en particular como es el blockchain o incluso la telemedicina, es que esto tiene un carácter estratégico, esto es de carácter decisional, esto es una forma en cómo pensamos y repensamos el modelo de salud en función del paciente. ¿Sí? Y el Michael Porter es bien dramático porque dice los actores dividen el valor, hablando principalmente de esta fragmentación de la información, en vez de crearlo. Y algunos incluso lo destruyen, es decir, el paciente naufraga en un sistema total y absolutamente fragmentado con información que tiene escasa o baja información sobre su continuidad en la atención. Y ahí claramente ha sido porque uno de los grandes problemas del diseño es que ha estado el volumen como el indicador clave, es decir, cuántas personas, ya sea desde el punto de vista del costo de la atención pública, como también cuántas personas atiendo en el sector privado y contra eso gano. Es decir, cuando yo costeo, cuando el sistema costea al paciente, no costea si lo sanó o no, o cuánto le costó sanar, o que restituyera su condición, o que mantuviera su condición, sino que se ocupó de costear en función del costo efectivo, es decir, perfecto, a mí mi prestación me costó, el valor de ingreso es 100, tuvo una rentabilidad de 60, perfecto, pero no sé si ese 40 de margen o de rentabilidad me trajo o no mejor salud a ese paciente atendido. ¿Sí? Explicándolo muy en simple, ¿cierto? Por favor, con todas las comillas correspondientes, pero de alguna manera el fee for service ha sido quizá el indicador errado que hemos tenido en nuestro modelo de atención y por tanto esto ha minado la posibilidad de evolucionar. Y bueno, siempre es importante hablar de la ecuación de valor en materia de salud y aquí viene lo importante, tenemos una cantidad exponencial de datos. Lo hablaba Erika hace un momento, lo hablaba el panel hace un momento atrás también. Si tenemos un nivel de información tal en los puntos de contacto con el paciente que tenemos la oportunidad valiosísima de ahora medir resultados, es decir, saber si mejoramos o mantuvimos o restablecimos la condición del paciente y a su vez también tenemos la posibilidad de levantar la capacidad de entender cómo le fue y cuál fue su experiencia como paciente. ¿Sí? Y esto dividido por costos directos más los indirectos y esto nos va a dar lo que como cita la misma metodología, el valor asociado a la prestación.
Entonces aquí la pregunta siempre es por dónde comenzamos. Bueno, una de las primeras posturas aquí es la prevención, diagnóstico y el tratamiento de afecciones y enfermedades individuales. Aquí es súper importante entenderlo. ¿Y por qué hablo de esto antes? Porque esto es, insisto, es estratégico. Esto es lo que nos da pie y nos justifica el por qué utilizar tecnologías como la telemedicina, el blockchain, la inteligencia artificial u otras, ¿cierto? Es porque de una u otra manera tenemos que anticiparnos. Ya dejamos de la curativa, ¿cierto? No debemos ser reactivos, sino que estamos en la prevención. Ahora, el tema es, tenemos tal volumen de datos que esos datos de alguna u otra forma nos exponen, ¿cierto? Nos exponen, como les decía, a un ciberataque, ¿cierto? A que caigan manos indeseadas, etcétera. Y de ahí viene la posibilidad de incorporar estrategias, tecnologías de otro tipo o como las que se están empezando a implementar. Bueno, y un poco para cerrar con la idea de lo que ocurre en materia de esta metodología, que la recopilación dice y difusión amplia de información estandarizada sobre la enfermedad y tratamiento del paciente para tomar decisiones informadas. Es decir, necesitamos conectar con el paciente en los distintos puntos, desde el pagador, el prestador, las instancias laborales, y armar de alguna u otra forma, y esto es paradójico, una especie de red, que es un poco lo que viene también, haciendo la analogía con blockchain, a proponer esta misma tecnología. Entonces, ¿cómo creamos el valor? Bueno, no podemos hacerlo a nivel de una unidad, y esto es súper importante entenderlo. Es decir, no podemos hacer value-based healthcare o salud basada en valor solo desde la unidad. Necesitamos información, ya sea de esta continuidad de atención en los distintos puntos de contacto con el paciente. Y ahí viene el desafío. Es decir, esto tiene que ver con que vamos a generar una cantidad importante de información personalizada sobre nuestras poblaciones, pero que nos van a evitar hacer una producción en serie, que es lo que hemos venido haciendo hasta esta última parte. Es decir, no podemos tratar a todos los pacientes por igual y debemos acercarnos a la personalización. Pero volvemos al caso. ¿Qué pasa con los datos? ¿Sí? Entonces, el Value-Based Healthcare pone varias dimensiones, pone 6 dimensiones en particular en la mesa. Yo voy a tocar solo 4, ¿cierto? Respecto a este desafío de organizar la atención, por ejemplo, según la condición. Es decir, no hablar del diagnóstico, sino según la condición. Es decir, el paciente se va a identificar por su condición, más no necesariamente por el diagnóstico propiamente que se le haya hecho. Es decir, un hipertenso de una ciudad que es rural o de un pueblo rural va a ser muy distinto a un hipertenso de una ciudad altamente confluida y con una densidad territorial mucho mayor, porque está sometido a una condicionante, ¿cierto?, distinta en su forma de vida. Por tanto, el diseño de la entrega de salud con información suficiente podría apuntar hacia diseñar, valga la redundancia, una entrega de salud personalizada en ese paciente. Entonces, medir los resultados de cada paciente, ya lo hablé, y decía principalmente que enfocarse en saber si que el paciente mejoró o no mejoró, más no necesariamente si que lo atendí solamente, que ese no es la gran meta, ¿cierto? Solo atenderlo. Necesitamos hacer continuidad, ¿cierto? Necesitamos mantener y saber qué pasó con el paciente posterior a la atención, si accedió a la prescripción terapéutica, a su ¿cómo se llama?, ingesta de medicamentos, etc. Y por otro lado, para ello necesitamos sí o sí integración de sistemas, es decir, necesitamos que los sistemas entre ellos conversen, en términos muy simples, es decir, interoperen. Y de ahí nace esta necesidad de construir una plataforma para integrar la atención de salud en función del paciente. ¿Sí? Es decir, esto, insisto, yo aquí estoy tocando solo algunos de las 6 metas que pone o claves que pone Michael Porter, con el fin de hacer la bajada ahora hacia lo que es particularmente las tecnologías. Entonces, tuvimos una evolución forzosa, claramente. El sistema de salud nos puso, el sistema de salud se puso a merced de una pandemia, que fue quizá una de las cosas más dramáticas que nos ha pasado en esta última 50, 100 años, no sé, en materia de salud o como impacto sanitario, y nos hizo unir por primera vez, decir, ok, tenemos tecnología disponible, pese a que existía de antes, y tenemos que sumarlo al canal tradicional. Pero esto no saca nada con incluirse un canal si voy a replicar lo análogo en lo tecnológico. Aquí va a venir
y tengo la oportunidad, o tenemos la oportunidad, de incorporar una cantidad y un volumen de data tan relevante que nos permiten, de alguna manera, rediseñar permanentemente la entrega a salud en función de esos datos. Es decir, a diferencia de tener un formulario en un papel escondido, guardado en un cajón, ¿cierto? Hoy día podemos sacar conductas a partir de la información obtenida por la interacción de las tecnologías. Y aquí estoy hablando mucho más más allá de la teleatención, ¿cierto? Todo lo tele, como dice un amigo, que en la distancia debería evolucionar hacia una complementariedad en el uso de dispositivos que nos lleven a una telemedicina avanzada y la incorporación de otras fuentes como, ¿cierto?, los dispositivos que hablaba también hace un momento el panel y también hablaban Eric. ¿Sí? Es decir, es cambiar el mindset y entender de que tenemos tantos puntos de contacto y esos puntos de contacto pueden levantar tantos datos que a su vez nos pueden permitir ser más inteligentes en nuestra forma de diseñar los servicios de salud. Y esto aquí hay un riesgo. ¿Sí? Hoy día tenemos un sistema donde las tecnologías están creciendo de manera exponencial. Hoy día se ve en Site solo, y les voy a mencionar aquí algunas de las nuevas tecnologías que se están incorporando en Estados Unidos en este año, desde el año 2021. Imagínense, solo estas son algunas de las nuevas. Es decir, volvemos a caer en el riesgo de perder la noción de la continuidad y hacer ofertas telemédicas, tecnológicas en silos. Es decir, tenemos el riesgo de volver a construir un sistema ensilado desde el análogo, pero ahora digital y quizás mucho más dramático, porque es exponencialmente más grande que el modelo análogo del cual veníamos. Hoy día un paciente tiene una cantidad de contactos de manera casi indeterminada con dispositivos, ¿cierto? Y interacción con sistemas, lo cual nos pone la presión, ¿cierto?, de tratar de ir a tomarlos y de alguna forma rescatarlos y llevarlos a fuentes seguras de datos. A su vez, tienen los niveles de contacto con los sistemas de salud, es decir, tiene dispositivos intradomiciliarios, que hoy día desde un smartwatch, un tensiómetro, que hoy día podrían reportar un ECG, inclusive hoy día el mismo smartwatch tiene hoy día un electrocardiograma, o un ecocardiograma, no, un electrocardiograma en la muñeca, ¿cierto? Y a su vez, esta se conecta o debería conectarse con las capas siguientes de contacto de la atención médica, ya sea la atención primaria y de apoyo diagnóstico, ¿cierto? Y a su vez tenemos a este paciente que interactúa permanentemente en un entorno social. El gran desafío aquí es principalmente la interoperabilidad y la capacidad de rescatar, como les decía hace un momento, la condición de mejora o no mejora, o la condición de permanencia del paciente en su condición de enfermo, sano o restablecido, o por lo menos o con una mantención, si es que es crónico, de su condición, cosa que no empeore. Y aquí yo puse como un dato y solo como alternativa para acordarme, FHIR como una de las tantas estándares que existen en materia de interoperabilidad, principalmente en este caso para interoperabilidad de datos y sistemas de salud, es el estándar GOLD, ¿cierto?, para poder rescatar información y para que los sistemas, cuando se construyan, nazcan de origen con esta estructura de datos o esta arquitectura para poder transmitir esta información con otros sistemas. Y bueno, y de ahí viene la posibilidad de una tecnología como blockchain a poder intercambiar con terceros esta información de manera segura. Y puse blockchain ahí con un signo de interrogación entre paréntesis, porque no antojadizo, sino que es porque hoy día todavía estamos en un modelo, en un estado de conocimiento y descubrimiento de esta tecnología, y en particular no está del todo claro, tiene todavía temas de costo importantes que hay que ir sobrepesando a la hora de incorporarlo en un sistema donde claramente el costo y la atención claramente no la podemos encarecer, ¿cierto? Y bueno, y esto tiene que ver, vuelvo atrás, con la incorporación de que tenemos la oportunidad inigualable que hemos tenido en nuestra historia de poder determinar o sacar datos, por ejemplo, de determinantes sociales de la salud, ¿cierto?, que nos apunten a dar una mejor equidad en la atención, ¿sí?
lo hablaban hace un momento, efectivamente la salud propiamente tal, con salud digital, es un acceso a mayor equidad para los pacientes. Por tanto, si nosotros logramos desde este contexto socioeconómico, gobernanza, política, rescatar y poder traspasar al paciente y educarlo para que él nos entregue información suficiente para poder rediseñar la entrega de salud, creo que vamos a estar por el buen camino. Ahora, este desafío claramente es duro porque efectivamente hay mucho por hacer en materias previas de estandarización y de tecnologización y acceso a la información. Entonces, yo aquí le pongo como a modo de dar a entender de que esto no está todo dicho, si es que es blockchain o no la solución. Aparentemente hay buena tendencia a que sí genera un valor agregado en el manejo ahora de la data rescatada de estas múltiples fuentes de acceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una tecnología que nos permite mantener un registro distribuido, es decir, no está concentrado en un servidor, sino que está en múltiples servidores a la vez, es descentralizado, es decir, no es administrado por un solo ente, y ahí con ciertas con comillas, dependiendo del tipo de red de blockchain que uno utilice, es seguro porque entrega la capacidad de que es inmutable y casi es inviolable, ¿ya? Y nos permite escalar de alguna manera que la información de salud, que es tan compleja, pueda administrarse de alguna manera con esta tecnología. Y los casos de uso son variados. No hay un caso estrella, hay varios que están en tránsito. Yo les voy a mostrar uno que es el que estamos haciendo nosotros de manera muy corta. Hoy día, y bueno, y como dato para la gestión de datos en salud, hoy día se está ocupando para la descentralización propiamente tal, flujos de procesos, como la imagen, ¿cierto? Hay una cadena de bloques en materia de procesos de dispensación y entrega de medicamentos, solo se lo dejo graficado ahí. Smart contracts, que nos permiten hacer contratos inteligentes donde se automatiza y se programa la sucesión de hechos dentro de un contrato, lo cual hace que la decisión de actuar o no actuar no dependa de una persona ni de un ente, sino que está preprogramada en función del cumplimiento de su acuerdo. Origen de los datos obviamente nos permite traer y extraer de manera a ciencia cierta si ese origen de los datos es tal o no y se hizo o no de la forma en que la programamos de el origen o desde el inicio. Seguridad de la información, como les decía, porque tiene métodos criptográficos, interoperabilidad, porque se establecen el lenguaje de interoperabilidad, porque para poder conversar entre blockchain también hay que tener estándares. Asegura, y de alguna otra manera también con comillas, porque depender del tipo de red, asegura el tema del anonimato, casi con una certeza total, ¿cierto? Lo cual también, para efectos de salud, nos ayuda producto del modelo o de lo que esperamos, que es obviamente no caer en el riesgo de que la información de salud sea conocida por todos. Perdón. Y costos, porque se hace más eficiente si tenemos la información en blockchain, los integrantes o los consultantes de información, aparte de estar autorizados para poder hacer esa consulta, van a tener que ir a un solo lugar, o más que un solo lugar, a una red distribuida, a buscar esa información de la parte que les corresponda, sin necesidad de tener que ir recogiendo ni recopilando la información desde otros o múltiples fuentes. Permite la trazabilidad, por tanto es auditable, y bueno, respecto a la trazabilidad es importante porque nos permite, por ejemplo, si tuviéramos una red de blockchain LATAM, ¿cierto? Latinoamericano, nos permitiría incluso en casos de emergencia consultar entre estados la condición de un paciente, un turista, por ejemplo. Bueno, aquí les dejo solo un cuadro, me voy a apurar porque estoy, creo, en la hora. Y aquí, este es clave, ¿cierto? Porque aquí habla de los problemas claves del sector en la entrega de salud y pone las soluciones de blockchain, y en el cuadro se ponen principalmente los problemas en los cuales nos vemos involucrados todos los días, ¿cierto? En nuestros diseños, en cuanto a entrega de medicamentos, historia clínica, ensayos clínicos, permisos, ¿cierto? El consentimiento, súper importante, que es lo que un poco les voy a contar. La oportunidad, perdón, la protección del sistema de salud propiamente tal, en cuanto a la información y la seguridad, y las coberturas de seguro o pago. También todo eso podría de alguna u otra manera ser beneficioso o beneficiado,
¿cierto? Con la tecnología blockchain. Insisto, esto está en veremos, hoy día está el desafío, está la tecnología y hay que diseñar en función de ella, ojalá a un modo, bueno, más que ojalá, como un deber, ¿cierto? Que sea costo eficiente, es decir, que lo que estamos haciendo obviamente trae un beneficio para los actores, para el personal clínico, para los pacientes, para la población y también para, ¿cómo se llama? El costo o respecto a lo que se está gastando hasta la fecha. ¿Sí? Necesitamos ser más eficientes. Y bueno, y solo para terminar, nuestro caso, nuestra prueba de concepto que estamos haciendo en Snap. Nosotros en Snap somos una plataforma de navegación del paciente en una multiplicidad de oferta ambulatoria hoy día en el sector privado acá en Chile. Y lo que estamos haciendo es que llevamos a través de la computación a la nube un Personal Health Record, un PHR, empujado por el paciente para que éste se traslade en nuestra red, ¿cierto? Y ojalá pueda incorporar a todos los partícipes de nuestra red, que son muchas empresas integradas, para que el paciente se pueda mover en nuestra red con una porción o un Personal Health Record. No es, insisto, una ficha clínica ni un registro longitudinal, sino que es un Personal Health Record por ahora, esto va a evolucionar, del paciente. ¿Ya? ¿Y cómo hicimos esto? Con un modelo general o muy general, es que el paciente de alguna forma interactúa con Snap, que es quien adquiere la información, y por otro lado tenemos un intermediario, un sistema intermediario que colecciona y administra la data del paciente y registra la tasa de interacciones del paciente. Es decir, de nuestro lado, más que el registro esté en blockchain, lo que estamos haciendo es que tengamos una data que el paciente administre a través de una especie de autenticación o consentimiento a partir de la tecnología blockchain. Es decir, es la llave la que está en nuestra red de blockchain o en la red de blockchain y no es el registro propiamente tal. Y esto lo hacemos a través de una interfaz API con un modelo de nube, ¿cierto? Un sistema de nube con AWS, que son nuestros partners globales de AWS, y estamos trabajando en la red de blockchain del Banco Interamericano con LACchain, que están empujando esta red público permisionada que se llama, donde tenemos montada nuestra infraestructura, lo cual de alguna forma, como les comentaba hace un momento, respecto al anonimato, ¿cierto? Y la distribución, da ciertas garantías de poder trabajar en una red que es de un ente de confiabilidad, ¿cierto? No es cualquier red privada, sí que es una red confiable porque la sostiene un ente que de alguna otra forma tiene la aprobación en cuanto a materias de seguridad, sostenibilidad y escalabilidad, como el Banco Interamericano, con todos los que cooperan en esta red que se llama LACNET. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que se llama un DLT, hacemos un seguimiento de la interacción de los datos de los pacientes que está habilitado en esta red, y lo que hacemos es traer contratos inteligentes que hacen y permiten que el paciente administre por primera vez quien accede y quien no accede a la información que él mismo va recopilando en este entorno de red que estamos creando. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí un poco de explicación, que utiliza un esquema de consorcio, un permiso público que permite cualquiera para ver las transacciones en el libro mayor, que se llama, ¿cierto? Que es este sistema de registro que tiene normalmente las redes de blockchain. ¿Ya? Y bueno, funciona más o menos de esta forma. El paciente puede crear un PHR, puede actualizarlo, puede compartirlo y puede leerlo, y obviamente lo puede compartir y él va dejando un registro a partir de este token, no sé si está bien llamarle token, pero sí de esta autenticación o consentimiento que queda inmutable y con certeza absoluta de quién accedió, quién no accedió y a quién se le dio. Y también poder eventualmente, y esperamos en el tiempo, ir agregando otro tipo de registros, no solo este Personal Health Record, sino que otro tipo de registros y otros que se puedan ir sumando en el tiempo con tal de distribuir esta información y que el paciente se pueda mover seguro y compartir, ojalá a nivel de Latinoamérica, a través de Snap, con todos los prestadores con quien tengan interacción en salud. La invitación, para ir terminando, creo que estoy un minuto pasado, a conocer y hacer parte de esta prueba de concepto del 2023, les dejo un QR, ¿cierto? Por si quieren ser parte, se pueden ahí inscribir en este formulario, que dejamos un formulario bien simple, donde lo que hace de alguna manera es buscar de que los que quieran ser partícipes del tiempo puedan irse sumando e ir contribuyendo e ir informándose de lo que estamos haciendo en esta prueba de concepto con una red distribuida de blockchain, que en este caso es la de LACNET, para un modelo de transferencia de información segura y total y absolutamente
administrada por el paciente por primera vez, decimos nosotros, a través de esta tecnología en Latinoamérica. Y bueno, la invitación es que podemos evolucionar juntos nuestro trato y la tecnología es equidad para y por las personas. Eso por mi lado, creo que estoy justo en el tiempo, pasado 2 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Renato Pino Zamora.